Hola, hoy te voy a enseñar a hacer degradados. Lo primero que vamos a necesitar son los pinceles, cerdas suaves, por lo general vienen en color negro o naranja, número 8, número 10, cinta de papel, también cartulina Canson o para acuarela y un recipiente con agua o varios recipientes con agua y pinturas acrílicas, los colores que tú prefieras. Hay varias presentaciones, más líquidas, más espesas. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir la cartulina. Vamos a ponerle 4 tiras de cinta de papel de manera vertical. La cartulina está en sentido horizontal. Y luego le ponemos 3 franjas en sentido horizontal a la cartulina para formar una cuadrícula de 6 cuadrantes. Bien, entonces en cada uno de estos cuadrantes vamos a hacer una mezcla de degradado. Aquí tenemos ya la paleta y primero voy a poner el color blanco. Voy a poner 2 veces color blanco porque siempre estamos degradando del blanco hacia el color. Entonces, en esta ocasión voy a comenzar primero por el color turquesa. Ustedes pueden elegir cualquier otro color que tengan, lo importante es que salga bien el degradado. Entonces aquí voy a coger primero el color blanco con el pincel, ya, y solamente blanco le voy a poner en la parte de arriba de la cartulina. Luego ese blanco lo mezclo con un poquito de turquesa, me va a quedar un celeste más claro y ese color le pongo debajo del blanco. Ahora hay que evitar que nos quede como una bandera, entonces justo para eso es el agua. Tenemos que humedecer el pincel y en la parte del centro de la unión de esos dos colores le pasamos el pincel húmedo. Luego seguimos oscureciendo más esa mezcla celeste con más turquesa y hay que agregarle un poquito más de agua justo en la mitad de esa unión de los dos tonos hasta que finalmente nos quede solamente turquesa. Bien, entonces con este color creo que no hubo mucha complicación. A veces dependiendo de un color u otro saben quedar líneas, entonces cuando pasa eso hay que seguir sobando el pincel, hay que seguir pasándole hasta que nos quede perfecto. Si es necesario, arriba se retoca con un poquito más de blanco en caso de que esté un poco oscuro. Bien, ahora vamos a hacer una práctica con otro color. Vamos a hacer con magenta. Magenta es un color primario. Si no tienen magenta pueden hacerlo con rojo o con cualquier otro color. Entonces primero arriba le pongo blanco, luego un poquito de magenta al blanco. Se nos va a formar un tono rosado muy suavecito. Ya hay que tratar de que sea el tono más suave posible. Y luego le seguimos agregando magenta en la parte de abajo para que ya vaya cogiendo el tono más oscuro cada vez. Asimismo, otra vez le agrego un poquito de magenta a la mezcla anterior rosada con agua. Si es necesario se le pasa un poquito de agua, otra vez le pongo más magenta, ya va tomando un tono más oscuro y finalmente nos va a quedar solo magenta, ya sin blanco. Entonces, si es necesario, esto hay que pasarle algunas veces el pincel encima, no importa si de repente manchamos la cinta de papel, eso no importa porque luego la cinta de papel se levanta y nos va a quedar solamente el degradado bien encuadrado. Entonces si es necesario que hacerle retoques, también pueden dejar de un minuto que se seque y luego retocamos de nuevo porque a veces la cartulina se tiende a ser un poquito aguada. Entonces ahí le estoy haciendo unos retoques hasta que yo ya vea que quede perfecto. Si quedan líneas hay que aclararlo, hay que oscurecerlo dependiendo del caso. Lo importante es que quede súper bien hecho. Bien, entonces ahí ya estoy retocando hasta que quede una transición completamente bien hecha y que no quede en línea sobre todo. Entonces ahora voy a hacer otro con otro color, voy a hacer con amarillo. Aquí tengo blanco. Ya, entonces primero así mismo hay que enjuagar súper bien el pincel cada vez que cambiamos de color, ¿no? Por ejemplo, para que no nos queden los tonos sucios. Aquí estoy poniendo ya la mezcla de blanco con amarillo y me va a quedar un amarillo muy claro. Luego sigo oscureciendo el amarillo en la mezcla anterior hasta que finalmente en la parte de abajo solo va a quedar amarillo. Este que estoy usando es amarillo primario. Ya, yo creo que el amarillo es uno de los colores más fáciles de degradar, que queda súper bien hecho casi que a la primera. Ahora vamos a hacer otra mezcla. En la parte de abajo ya voy a hacer de 3 colores. Hasta ahora hemos hecho de 2 colores, blanco hacia un color. Ahora vamos a hacer de 3 colores. Primero pongo blanco, luego hago la mezcla de blanco con un poquito de amarillo, me va a dar un color amarillo muy claro y más o menos en el centro me va a tener que quedar solamente amarillo primario o un poquito más abajo del centro. Para dejarle espacio al final le voy a poner un poquito de naranja. Entonces por eso este degradado es más corto, solo hasta la mitad ya me tiene que quedar casi el amarillo. Ya le agrego un poco más de blanco arriba para que quede más claro, para que se vea el degradado perfecto de blanco hacia amarillo. Luego cuando ya llegue el amarillo, abajo le voy a poner un poquito más porque a ese amarillo le voy a agregar naranja. Ya, yo hago el naranja por lo general con amarillo y rosado neón, entonces por eso este naranja es un poco más como fluorescente.
Entonces tengo que hacer el degradado suave entre amarillo y naranja. Primero pasamos por el amarillo anaranjado y finalmente me va a quedar solo naranja. Entonces así mismo hay que pasar el pincel húmedo para ir degradando perfectamente y que se vea la transición correcta. Ahora vamos a hacer otro con blanco, con azul y finalmente magenta. Entonces entre blanco y azul primero están todos los tonos celestes. Entonces voy a tratar de hacer un celeste muy claro que se asemeje casi al blanco para poder degradar entre blanco y celeste. Tratando de que no quede como una bandera, siempre le podemos pasar un poco más de pintura clara en el centro o un poquito de agua si es necesario. Ya le pasamos ahí para que nos quede sumamente suave el degradado. Le pongo más blanco en la parte de arriba. Y luego seguimos oscureciendo el celeste hasta que llegue a la transición del azul. Primero celeste claro, luego celeste oscuro, luego abajo viene azul, pasándole muy bien el pincel, un poquito de agua para que no queden líneas. Hay que evitar que se vea como una bandera, eso es muy importante. Siempre se puede estar retocando, siempre se puede retocar hasta que nos quede perfecto. Esto con la práctica puede tomar un poco de tiempo, pero todo con la práctica queda súper bien. Entonces cada vez el celeste se va oscureciendo más hasta que finalmente ya mismo va a llegar al tono azul. Ahí le pongo ya el azul. Siempre vamos degradando hacia arriba y hacia abajo para que se vayan corrigiendo los tonos. Y después el azul lo mezclo con un poquitito de magenta. Azul con magenta me va a dar un tono violeta. Entonces después del azul este tono se convierte rápidamente en violeta y abajo vuelve a magenta. Entonces aquí ya hay tres colores, que sería blanco, azul y magenta, con sus respectivos gradientes. Bien, entonces siempre se puede oscurecer, depende de ustedes. Si quieren que el degradado se vea más oscuro arriba, entonces aquí está más o menos de la mitad hacia abajo que cambiaron los colores, azul, violeta y magenta. Ahora voy a hacer otro, aquí voy a poner blanco. Voy a poner blanco en la primera parte. Siempre es importante comenzar solo con el blanco, luego amarillo neón con blanco. Miren la diferencia de amarillo neón con el de arriba que tenía amarillo primario. El amarillo neón es un color mucho más claro. Luego le pongo amarillo primario, luego naranja, un poquito de naranja neón, luego magenta. Este ya es una mezcla de muchos más colores. Ya, entonces entre el magenta y el naranja también pasamos por un color fucsia. Ahí tiene un poco de color rosado neón solamente, que parece casi fucsia. Ya, hay que tratar de evitar que se nos quede como una bandera. No estamos haciendo una bandera, sino estamos haciendo un degradado. Por eso es importante siempre pasarle el pincel muchas veces, barriendo hacia abajo y hacia arriba en sentido horizontal para evitar que nos queden las líneas de colores. Bien, entonces abajo luego del magenta, como los colores están en orden, seguiría un color morado. Entonces aquí está el morado que se forma entre azul y magenta, pero con más magenta. Y luego del morado viene el violeta, que es azul con magenta, pero con más azul. Y luego solamente azul. Bien, entonces hay que pasarle muy bien el pincel, evitar que nos quede como una bandera, para que se vea perfecto el degradado. Esto te va a servir muchísimo para aprender a pintar fondos de paisaje. No te olvides de quitarle la cinta de papel al final. Coméntame si te gustaría ver más videos.